Nada, porque me están faltando por lo menos 15 chicos. Y entonces, bueno, vamos a ver. ¿Alguien se acuerda qué es lo que estuvimos viendo? ¿Qué fue lo último que vimos hace no sé cuánto? Uf, no sé si nos hemos visto después de la vacación, hemos tenido una clase. ¿Qué es lo que hemos visto, chicos? ¿Alguien que diga algo? Parece que nadie se acuerda, profe. Es muy probable que nadie se acuerde. Nosotros estuvimos viendo las distintas escalas termométricas. Las distintas escalas termométricas son las distintas maneras que tenemos para medir algo que se llama la temperatura, que todavía no vamos a decir qué es, porque es medio complicado eso, explica qué es la temperatura. Pero sí, nosotros estuvimos viendo las distintas escalas termométricas. Algunas de esas escalas, en realidad tenemos cuatro escalas, que son las importantes. Para un técnico hay cuatro escalas importantes. La escala más conocida por todos vendría a ser ¿cuál? Era Celsius. Bien, bien. Bien, me gustó saber por qué, porque le he puesto el nombre correcto. Esa es la escala Celsius, que tiene unos puntos fijos, o sea, son temperaturas, los puntos no son lugares, los puntos fijos son temperaturas a las cuales suceden cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el punto de fusión, que es uno de los puntos fijos, y el otro el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de fusión? Alguien que responda, de lo que se acuerde. Es el punto ¿Agua del se agua. solidifica? Pero justamente acabo de decir que el punto no es un punto. El punto es qué cosa, es lo que yo he dicho. La temperatura La en La temperatura. que temperatura en que pasa de estado sólido a gaseoso. Del estado sólido al sólido a líquido. gaseoso, no. A líquido. Ah, del Líquido. líquido al gaseoso. Del No, líquido al gaseoso, no. de sólido a líquido. De sólido a líquido, pero ¿qué pasa de sólido a líquido? ¿Quién? El Cualquier agua. sustancia. ¿Todas las sustancias pasan del estado sólido al estado líquido a la misma temperatura? No, el agua. No. No, el agua. Entonces, la escala Celsius es la escala que tiene como cero el punto la temperatura a la cual el agua pasa del estado sólido al estado líquido. Y el otro punto fijo, el 100, que pasa del estado líquido al estado de vapor, o muchas veces como la gente le dice, estado gaseoso. La otra escala, creo que se escribía así, Fahrenheit, y las temperaturas a las cuales corresponde el punto de fusión en la escala Fahrenheit, ¿alguien se acuerda? Sí, medio complicado que se acuerden. Es 32. Y el punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit es 212. Estas escalas, estas dos escalas, aparte que son escalas centígradas, y ya la otra vez ya le había explicado por qué son escalas centígradas, pero ahora vamos a decir otra cosa, vamos a decir que son escalas relativas. En cambio, estas otras dos escalas que vamos a ver, que ya hemos visto también, son escalas absolutas.
En 3 escalas absolutas tenemos la escala Kelvin, y la escala Rankine, que no me acuerdo para nada los valores de la Rankine, pero bueno. El punto de fusión corresponde a 273. Realmente es 273,15, pero digamos que para nosotros va a ser 273 nomás. ¿Mm? Y esto tiene algunos valorcitos que tampoco, que no me acuerdo ahora, pero bueno, creo que están en el PDF que les he mandado, si es que les he mandado algún PDF o no. Si no, ya les mandaré y quizá con eso ya veré. Y yo les decía que en general, vamos al momento del evaluativo. Si yo les tomo algo de esto, en general invento una escala cualquiera, y les digo a ustedes que me den el valor en esa escala de otra cosa. A manera de ejemplo, vamos a hacer ahora eso. Vamos a inventar una escala ahora. Una escala, no sé qué letra, la escala bus. Y digamos que la cosa es así. Al 32 del Fahrenheit le correspondía menos 50 y al 212 le correspondía 15. Uy, estoy usando números re complicados después de todo. Entonces, yo quiero saber a 100 grados Fahrenheit, ¿cuál es el valor que le corresponde en esta escala Bus, de Buzz Lightyear? ¿Cómo hacemos para sacar eso? Esto que le acabo de decir ahora, que a manera de repaso, es podría ser tranquilamente el ejercicio de la prueba, porque se parece mucho a lo que hago. Invento una escala y le doy un valor a uno y usted me tiene que dar otro. También podría haber sido la inversa. Podría haber puesto, qué sé yo, qué sé yo, como decirte, menos 20 en esta escala, en la escala Bus, y qué valor es la que le corresponde en la escala Fahrenheit. Pero ahora sí necesito, porque si no también es muy Profe, ¿eso se aburrido. hace con regla de 3 simple? Eso se hace con una especie de regla de 3 simple, pero que no se hace con valores. O sea, no se hace, si por ejemplo, una regla de 3 simple, muchas veces uno diría, a menos 50 le corresponde 32, a 100 le corresponde X, ¿verdad? O si a 15 le corresponde 212, a 100 le corresponde no sé cuánto, X. Es una especie de regla de 3, pero no con valores. Yo ya le he dicho varias veces que esto es como hacer el teorema ¿el teorema de qué cosa era? ¿De Tales? De Tales. El teorema de Tales, que básicamente Tales dice que si tenemos 3 o más paralelas, supongamos que esas rectas que dibujo ahí son rectas paralelas, y las cortamos con 2 rectas secantes, dice que los segmentos determinados son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que esto es a esto, como esto es a esto otro. O sea que si esto mide 5 centímetros y esto mide 7 centímetros y esto mide, supongamos 15, esto va a medir, y ahí sí hago regla de 3 con esto. Digo, 5 es a 7, como 15 es a X. Y hago una especie de regla de 3, porque esto básicamente en el fondo es como una regla de 3, y saco cuánto vale este X. ¿Cuánto tendría que dar X? 21. 21. Porque 15 es 3 veces el 5, entonces el número que venga acá tendrá que ser 3 veces el 7, 7 por 3, 21. Obviamente también lo podemos hacer despejando, ¿eh? Dejamos el 15 acá, pasamos este 5 dividiendo, y este 7 que estaba acá dividiendo lo mandamos para allá multiplicando, y 15 dividido en 5 está de 3, y 3 por 7, esto es 21. Pero bueno, los numeritos que yo he hecho son así fáciles para que ustedes se den cuenta cuál era la historia.
Pero fíjese en lo que yo le estoy diciendo, lo que mide esto, si de acá hasta acá mide 5 centímetros, y de acá hasta acá mide 7, de acá hasta acá mide... Entonces, lo que mide no es el valor este que dice, que está marcado acá. Lo que mide es como decir, de aquí hasta aquí, y hasta aquí. Bueno, acá me queda muy mal ese corchete, pero... lo podría hacer de esa manera, o lo podría hacer, a ver, de otra manera que sea más fácil, más entendible. Como que tales también se podría hacer así, ¿eh? Uno puede decir esto es a esto, como todo esto es a todo esto. Bueno, esta es la parte que me tienen que entender, chicos. A ver, si alguien no está entendiendo, me lo dice ahora, porque si no yo lo que entiendo es que todo el mundo me entiende perfectamente. Bueno, entonces todo el mundo entiende perfectamente. A ver, hagamos como, le pongamos número a esto. Nombre. A, B, C, D. Tales lo podemos hacer de un montón de maneras. Podemos decir que A es a B, como, a ver, díctenme ustedes. A como C es a D. C es a D. O también podría decir que Sí. A es a C como No. Ya dijo. B es a D. como B es a D. Bueno, alguna de estas, la que uno más quiera, la podemos agarrar para resolver esto. A ver, agarremos esta primera. A ver. Acá viene la parte más complicada. En el A está lo más complicado, así que eso lo voy a dejar para el último. Porque en el A aparece lo que es la especie de mi X. Pero vamos señalando los demás. ¿Cuánto valdría B? Esto que yo he puesto acá como B. Si B lo identifico de este segmento que viene de acá hasta acá, ¿cuál sería la longitud de este segmento? 112. 102. ¿Y dónde salió ese numerito? De la resta entre 212 y 100. Claro. 212 menos 100, tanto. Entonces ese es el B. Y el C, bueno, no, mejor hagamos el D primero. Pongamos acá el D. Entonces el D sería ¿cuánto? 180. 180. ¿Por qué 180? Ah, sí, sí, sí. Ahora sí estoy viendo bien. Porque sería 212 menos 32, ¿verdad? Eso sería en el 180, ¿sí? Tenés toda la razón. Y el C, un poquito más complicado. 65. 65, porque es la distancia que hay entre el menos 50 y el 15. Acá hay, obviamente, esto tiene 65. Y ahora sí, ¿cuánto vendría a ser el A? Fíjense cómo han sacado cada uno de los otros números. Ahora tienen que hacer exactamente lo mismo. Pero no lo pueden hacer porque acá antes deberíamos como definir cuál es el número que le corresponde. Entonces a este número, ¿cómo es que se llamaba esta escala? Bus. Bueno, le vamos a poner una letra que va a ser simplemente la B. BZ. Para que no la confundamos con el otro. ¿Cuánto valdría esto? Esta longitud. ¿Cómo vamos a 15 menos BZ. 15 menos BZ? 15 menos BZ. Bueno, ahí ya está todo. De ahora en más, lo único que se sigue es la matemática. A mí, por ejemplo, cuando estoy corrigiendo que ustedes lleguen hasta acá, para mí eso tiene un puntaje.
Ustedes dirán, bueno, pero un puntaje pequeño. Pero lo que te tiene que interesar es que si vos no haces esta parte, yo te pongo un 0. Si me escribí directamente el resultado, además, que yo no sé cómo lo ha sacado, que si yo vino el Espíritu Santo y dijo el resultado es, no sé qué sé yo, 4. Digo, ¿y cómo has hecho para sacar eso? Entonces, esta parte hay que hacerla, ¿no? Y si pueden hacer con esto, con marcar como corchete desde acá hasta acá, de acá hasta acá, mejor, digamos, tipo para que ustedes mismos no se confundan. Entonces, yo haría esto. Profe, disculpe. Sí, sí, sí. ¿Debemos escribir, por ejemplo, 212 menos 100 o escribimos directamente el resultado? Es mucho mejor escribir 212, ¿cómo era? 212 menos 100, para que te vaya quedando así. Sí, es mucho mejor. Esto como es medio repaso de lo que ya habíamos visto la otra vez, recuerden que yo ya le he compartido cuál es ahí en YouTube está, si quieren después lo vuelvo a pegar la clase anterior, por eso lo estaba haciendo medio rápido, pero 112, este que estaba restando, dividiendo pasó multiplicando, y tenemos el 65 y el 180. Y ahora lo que necesitamos hacer es agarrar la calculadora, ver a alguien que tenga la calculadora a mano, me diga cuánto es eso. Cuarenta como 40,4. ¿Cuánto? 44, creo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 40,4 me da a mí. 40,4. Bueno, ese 40,4 que está sumando se va a venir para acá restando. Y este menos BZ que estaba restando lo voy a mandar para acá sumando. Y entonces hago la resta. 15 menos 40,4. Esto me da 24,6. Menos 25,4. ¿Cuánto da? Menos 25,4. Ah, tenés razón. Qué tarado soy. Bueno, menos 25,4 grado Buzz Lightyear. Está. Listo. Esa es la respuesta, ¿no? Siempre tratamos de subrayar la respuesta, que quede bien clarito cómo es. Este método matemático, que en el fondo es como una regla de 3, pero es una regla de 3 con diferencia, tiene dos nombres. O se conoce con el método de interpolación, o se conoce con el método de extrapolación. ¿Cuándo interpolas? Ahora estamos interpolando. ¿Por qué ahora estamos interpolando? Porque en base a valores conocidos, sacamos algo que está en el medio. Pero fíjense en que yo hubiera podido utilizar la misma idea para calcular esto otro. Para decir, y bueno, entonces a 25 grados Buzz Lightyear, ¿cuánto le corresponden en la escala Fahrenheit? Pero ese valor ya no está entre los valores datos, entre los valores conocidos, ya está por fuera de los valores que uno conoce. Por eso ya es el método de extrapolación. Sin embargo, se hace exactamente lo mismo igual que antes. Se hace como tales, ¿no? Y bueno, y eso es todo lo que tengo para decirle acerca de las distintas escalas termométricas. Vamos a ver algún... Ah, y lo que sí, y ahí ya vamos a terminar, les voy a contar el porqué de estas dos escalas son escalas absolutas y cuál es la idea de la escala Kelvin.
Siempre en este método, en este momento se nos mezclan los temas, porque medio como que empezamos a ver cosas que vamos a ver después, pero ahora ya las nombramos. Pero en realidad todo el mundo, yo entiendo que todos mal que mal ya tienen alguna idea. Tienen alguna idea acerca de que, por ejemplo, qué son los gases. Bueno, en realidad deberían tener esta pequeña idea, más que nada de química, que los gases están compuestos por partículas muy pequeñas que se llaman, ¿cómo se llaman esas partículas muy pequeñas? Que forman algo que se llama el gas. ¿Sabe alguien que diga algo? El gas ¿Átomos? está compuesto por... ¿Por qué está compuesto el gas? ¿Átomos? No, un poquito Por más grande que los átomos. partículas. Moléculas. Por moléculas, muy bien. Los gases están compuestos por moléculas. Moléculas. Ustedes dirán, bueno, y los sólidos también están compuestos por moléculas. Bueno, sí, tenés razón, los sólidos también, los líquidos también están compuestos por... Sí, tenés razón. Pero hay una diferencia entre sólido, líquido y gaseoso. Hay una diferencia entre el estado sólido, entre el estado líquido y el estado gaseoso, o deberíamos decir correctamente, vapor. En el estado sólido, los átomos están en posiciones fijas. Siempre tienen una especie de ordenamiento, bastante rígido también, ordenaditos. Esos son los átomos en el estado sólido. Y si bien estos átomos pueden vibrar, pueden tener pequeñas oscilaciones, pero oscilan en el lugar. En el estado líquido, en realidad todas estas partículas están moviéndose. Esta se mueve para un lado, esta se mueve para acá, esta baja, esta sube. Pero en general tienen un volumen definido. Un líquido dentro de un recipiente va a tener un volumen definido. Dentro de ese volumen que está definido por el líquido, las moléculas del líquido, como por ejemplo el agua, se mueven para acá, se mueven para allá, van, vuelven, algunas chocan contra la pared del recipiente, rebotan, pues llegan hasta la superficie, también se rebotan. Si queremos, qué sé yo, empezar a irnos un poco más del tema, pues también podríamos decir, bueno, es cierto que hay moléculas de agua que están acá muchas veces, que están en la superficie, que por alguna razón misteriosa adquieren la suficiente energía y entonces pasan al aire. Eso es cuando se van evaporando. Hay un proceso de evaporación. Pero en sí el líquido tiene siempre un volumen definido. Si nosotros lo calentamos a este líquido un poco más, las moléculas empiezan a pasar al estado gaseoso. Yo les digo que lo correcto sería decirle la fase de vapor. En esa fase de vapor las moléculas están mucho más separadas, se mueven mucho más rápido. Cada una de estas moléculas, por ejemplo, del agua, se mueve muy rápido. Y en general se escaparían a menos que uno le ponga una tapa, un tapón, porque siempre el gas tiende a ocupar todo el volumen que está a su disposición. Por eso es que generalmente tenemos que tener alguna tapa, porque si no, el líquido se nos va. Bueno, ¿qué era lo que yo quería decir con eso? Estamos acá en esta parte de los gases. Hace mucho tiempo, aproximadamente en el año 1800 y tanto, 1816, ahí aparecen todos los tipos estos que son famosos por todas las leyes que tienen que ver con los gases, o sea, Charles, Gay-Lussac, Boyle-Mariotte, todos esos tipos aparecen, Lavoisier, todos esos aparecen alrededor de 1800 y tanto, 1815, 1830, aparecen todos esos tipos. Y lo que ellos observan es lo siguiente. Supongamos que yo tenga en un recipiente
Yo me imagino un cilindro. Este cilindro tiene una tapa fija. Acá adentro yo tengo gas. Y le mido dos cosas a ese gas. Por un lado tengo un termómetro que me sirve para medirle la temperatura del gas. Y por otro lado tengo un manómetro, un instrumento que me sirve para medir la presión del gas. Le puedo medir la temperatura y le puedo medir la presión al gas. Entonces lo que hacen estas personas, hacen experiencia. O sea, lo van calentando el gas. Acá abajo le ponemos debajo de una hornalla y lo empezamos a calentar al gas, entonces empieza a aumentar la temperatura y ellos también ven que aumenta la presión. Grafiquemos eso. Más o menos les estoy contando qué es lo que pasó históricamente en el año 1800 y tanto. Acá en este eje vamos a poner, acá en este eje vamos a poner la presión y en este otro eje vamos a poner la temperatura. Temperatura, digamos que lo voy a poner en grados Celsius. Entonces, hay gases que hay que enfriarlo muchísimo para que se congelen. A esos gases a 0 grados Celsius todavía están como gases y están a una determinada presión. Aumenta la temperatura, por decirte 10 grados, tiene una presión mayor. Aumenta más la temperatura, por decirte 20 grados, tienen otra presión mayor. Aumenta más la temperatura, tienen más presión. Aumenta más, tiene más. Aumenta muchísimo más, tiene más. Pero a ver, ayúdenme un poco, para que no sea tan aburrida la clase. Pero algo está pasando acá con todos esos puntos. ¿Qué le vende? ¿Qué podemos sacar de común que tienen todos esos puntos? Todos estos puntitos. ¿Es constante? Los puntos no son constantes. Pero ¿qué Si pasa? se los une son una línea, o sea, como una ecuación lineal. Muy bien. Todos esos puntos en realidad están alineados bajo, voy a utilizar el verde, bajo una recta. Todos estos puntos maravillosamente caen bajo una recta. Si lo hubiéramos hecho con una hoja milimetrada, veríamos que todos esos puntos caen sobre una recta. Y también al gas le bajan la temperatura por debajo del 0 Celsius y también ven que todos esos puntos, que los nuevos puntos que aparecen, también como que van a pertenecer a la misma recta. Por supuesto que históricamente lo que pasó de acá en más es que ellos ya no podían bajar más. Hay temperaturas, imagínense primero que nada que estamos hablando del año 1800 y tanto. ¿Ellos pueden llegar, qué sé yo, a 100 grados bajo cero? No. Yo calculo que del año 1800 y tanto ellos podían llegar, qué sé yo, a menos 50, menos 50 grados, quizás menos 60 grados y parar de contar. Hoy en día no, podemos bajar a temperaturas mucho más. Pero históricamente lo que pasaba es que ellos no podían obtener más puntos porque no podían bajar más esta temperatura. O también lo que pasaba era lo siguiente, porque si tenían un gas cualquiera, empezaban a bajar la temperatura, en algún momento el gas se le empieza a condensar, o sea, ya deja de haber gas acá y empieza a aparecer acá en la parte de abajo y las paredes empiezan a aparecer gotas de este gas. Este gas se pasa al estado líquido. Entonces, bueno, cuando ya pasa al estado líquido, la presión se mantiene constante, bueno, eso son otras cosas, pero ya no tenemos gas. O sea, ¿por qué no podían seguir? Porque la tecnología de ese momento no les daba para llegar a temperaturas más bajas que esa que tenían en este momento, o porque el gas directamente dejaba ese gas, pasaba al estado líquido. Pero ellos lo que ven, y esto miren es asombroso, o por lo menos a mí siempre me parece asombroso, que
ellos dicen, che, ¿y si esta línea se seguiría dando? Si esta línea se seguiría dando hasta lograr una presión de 0, ¿qué valor tendríamos acá? ¿A qué temperatura si hubiera llegado a eso? Bueno, eso lo hacen con un gas y le da que esa temperatura es de menos 273. Realmente el número correcto es menos 273,15, pero para nosotros es como menos 273. Lo interesante es que si lo hacen con otro gas, también les da exactamente el mismo número. O sea, con otro gas tenemos otros valores distintos, otros puntitos, pero que esos puntitos también se me ponen bajo una recta, están como alineados, y también como que cortan al eje horizontal en el menos 273. Y con otro gas más también, y con otro gas más también. Y che, esto parece ser que pasa así con todos los gases. Todos los gases como que tienen presión 0 a esta temperatura. Entonces a alguien, justamente a Kelvin, se le ocurre decir, bueno, hagamos una escala de temperatura que tome a este valor como el 0 absoluto. Por eso es que yo les decía que la escala Kelvin y la escala Rankine son escalas absolutas. Tanto la escala Kelvin como la Rankine tienen como 0 este valor. Nada más que de ahí en más los grados, en la escala Kelvin, los grados son como los grados Celsius. En cambio, en la escala Rankine, los grados son como los grados Fahrenheit. Ya le voy a decir el último, bueno, ahora no, porque ya estamos por terminar la clase, pero después que quiero decir con esta última parte. Pero esa es la idea, ese es el nacimiento de esta escala, de la escala absoluta o escala Kelvin. Lo que hace Kelvin es como decir, pone otra escala, inventa una escala que le llamamos la escala Kelvin, que ya le había dicho la otra vez que... Profe, Sí, ¿hay que poner presente en el chat o no? sí, chicos, por favor, pongan presente en el chat. No, fíjense, no pongan presente porque he instalado una aplicación que ya me tomó asistencia. Así que ya lo tengo a todo. Todos los que están ya tienen ya presente. Ah, Bueno, si quieren poner, pongan, pero me voy a basar más que nada por lo de la aplicación esta. Bueno, esa es la idea de esta escala absoluta. Ellos ponen el 0 acá, en donde era el nacimiento de esta gráfica, ¿no? Como entonces corremos el eje de la presión lo corremos acá. Y entonces al 0 Kelvin, ahí tenemos una presión de 0. Y para todos los gases crece de la misma manera, con la misma pendiente, ¿no? Y por eso le llamamos escala absoluta. Bueno, la semana que viene ya vamos a hacer otra cosa. Vamos a empezar con la parte de, ¿cómo se llama? De dilatación. Y ya vamos a ver si hacemos algunos ejercicios que tienen que ver con cómo pasar de una escala a otra escala, y algo más parecido a los que ustedes tendrían que rendir después. Que en realidad es como el ejercicio que le he hecho hace rato. Bueno, hasta acá nomás llegamos, chicos, por hoy. Pero recuerden mucho lo que yo les estuve contando al comienzo, ¿eh? Se vienen los exámenes. Los exámenes, si hay cosas que no les parecen, los exámenes tipo, seguramente va a haber un solo examen tipo, en vez de 2 cuatrimestrales, una sola cosa que le podemos llamar la integral, que va a tener su reglamentación. Y si a ustedes hay cosas que no le parecen, lo que tienen que oponerse a través de los delegados, a través de los consejeros estudiantiles,
es antes de que suceda, no después que ya sucedió. ¿Mm? Bueno, eso nomás, chicos. Nos estamos viendo entonces. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Ah, de nada, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.